¿Qué tal? Mi nombre es Humberto Tavera y pertenezco al grupo ITA 47 y voy a presentar el ejercicio 14, que es control de temperatura de un líquido. En pantalla se puede observar una ilustración del sistema a regular y el escenario del problema dicta que se trata de mantener la temperatura de un líquido entre unos márgenes determinados, que serán 60 y 65 grados, y de que el nivel en los depósitos se mantenga a una determinada capacidad. Si la temperatura se encuentra dentro de los márgenes fijados, la válvula 1, a la cual identificaremos mediante E1, se abrirá y la válvula 2, a la cual identificaremos mediante E2, también se abrirá hasta que el depósito 2 alcance la capacidad fijada. Cuando lo alcance, la válvula 2 se cerrará y permanecerá así hasta que el líquido contenido en el depósito 2 se encuentre por debajo del límite fijado. Cuando la temperatura salga de los márgenes de temperatura fijados, las válvulas de entrada y de salida se cerrarán y permanecerán cerradas hasta que la temperatura sea la fijada. Siempre predominará la variable temperatura con respecto a la variable del nivel del líquido. Una vez que comprendimos bien el escenario del problema, vamos a proceder a identificar las entradas y salidas, que primeramente como entradas tendremos los sensores de posición de las válvulas, que cuando la válvula 1 esté abierta se activará el sensor E1-O, que quiere decir Open. Cuando la válvula 1 esté cerrada se activará el sensor E1-C, que quiere decir Close. Cuando la válvula 2 esté abierta se activará el sensor E2-O, y cuando la válvula 2 esté cerrada se activará el sensor E2-C. También tendremos las señales del sensor de temperatura, que cuando la temperatura sea menor a 60 grados se activará la entrada T-low, cuando la temperatura sea mayor a 65 grados se activará la entrada T-high. También tendremos la señal del sensor de nivel, que cuando esté por debajo de los límites establecidos se activará la entrada N-low, y finalmente como entrada tendremos el botón de Start, que será el encargado de iniciar el sistema. Como salidas vamos a tener las válvulas, a las cuales identificaremos como E1 y E2 a la válvula 1 y válvula 2. También tendremos el grupo calefactor, que consta de una resistencia, a la cual identificaremos mediante una R, y una bomba, a la cual llamaremos BOM. Y también tendremos como salida un bombeo de aire que ocuparemos para bajar la temperatura cuando sea necesario, a la cual identificaremos mediante AIR. El diagrama de Grafset indica que la etapa E0, que en nuestro caso es el estado 2, representa el estado de equilibrio del sistema. Cuando la temperatura es menor de 60 grados y el depósito 2 está lleno, se cerrará la válvula 1, se cerrará la válvula 2, se activará la resistencia calefactora y se conectará la bomba. Cuando la temperatura se encuentre nuevamente dentro de los límites fijados, se abrirá la válvula 1, se abrirá la válvula 2, también se desconectará la resistencia calefactora y la bomba, volviendo el sistema al estado de equilibrio. Cuando la temperatura permanece entre los márgenes fijados y el depósito 2 pierde el nivel, se abrirá la válvula 2 hasta que se recupere el nivel. Si la temperatura se mantiene durante el llenado del depósito 2, pasamos al cierre de la válvula 2, y si la temperatura disminuye por debajo de los 60 grados, se repite el proceso anteriormente descrito. Si la temperatura es superior a los 65 grados, se cerrarán las válvulas 1 y 2, se conectará la bomba y el aire, y cuando la temperatura se encuentre de nuevo entre los márgenes fijados, se abrirá la válvula 1, se abrirá la válvula 2, hasta que el nivel del depósito 2 esté dentro de los límites deseados. A continuación, se cerrará la válvula 2 y se desconectará el aire y la bomba, volviendo el sistema al estado de equilibrio. En base al diagrama de Grafset se procede a construir este diagrama de estados, donde inicialmente vamos a estar en el estado 0, en el cual vamos a mantener todos los actuadores apagados, y al oprimir el botón de Start vamos a pasar al estado 1, y en el estado 1 también vamos a mantener todos los actuadores apagados, y al dejar de oprimir el botón de Start vamos a pasar al estado 2, que el estado 2 representará el estado de equilibrio del sistema, y dentro de este estado haremos la comparación, ya sea que la temperatura sea menor a 60 grados, que sea mayor a 65 o que el nivel se encuentre fuera del margen establecido. Si la temperatura es menor a 60 grados y el nivel se encuentra dentro del margen establecido, nos vamos a trasladar al estado 3, en donde vamos a cerrar las válvulas 1 y 2. En cuanto se detecte que las válvulas se han cerrado, vamos a trasladarnos al estado 4, en donde el diagrama de Grafset indica que tenemos que realizar una espera
Y en cuanto termine esta espera que vamos a realizar en el estado 4, nos vamos a trasladar al estado 5, en donde vamos a encender la resistencia y la bomba con la finalidad de subir la temperatura. En cuanto la temperatura nuevamente se encuentre dentro de los límites establecidos, nos vamos a trasladar al estado 6, en donde vamos a abrir las válvulas 1 y 2, y en cuanto se detecte que las válvulas están abiertas, nos vamos a trasladar al estado 7, en donde vamos a apagar la resistencia y la bomba, y del estado 7 nos vamos a dirigir directamente hacia el estado 2, que indicará que el sistema se encuentra en equilibrio. Si la temperatura se encuentra dentro de los límites establecidos, pero el nivel se encuentra por debajo del margen, nos vamos a trasladar al estado 8, en donde vamos a abrir la válvula 2 y vamos a permanecer en este estado hasta que se recupere el nivel. Una vez que se haya recuperado el nivel, vamos a preguntar si la temperatura es menor a 60 grados, nuevamente nos vamos a trasladar al estado 3 para realizar la secuencia anteriormente descrita. Y si la temperatura sigue estando dentro de los límites establecidos, nos vamos a trasladar al estado 9, en donde vamos a cerrar la válvula 2, y en cuanto se detecte que la válvula 2 se ha cerrado, nos vamos a trasladar al estado 2, que indicará que el sistema está en equilibrio. Si la temperatura es mayor a 65 grados, nos vamos a trasladar al estado 10, en donde vamos a cerrar las válvulas 1 y 2, y en cuanto se detecte que las válvulas están cerradas, nos vamos a pasar al estado 11, y estando en el estado 11, el diagrama de Grafset indica que tenemos que realizar una pequeña espera. Al terminar esta espera, nos vamos a trasladar al estado 12, en donde vamos a encender el aire y la bomba con la finalidad de que la temperatura baje. Una vez que la temperatura se encuentre nuevamente dentro de los límites establecidos, nos vamos a trasladar al estado 13, en donde vamos a abrir las válvulas 1 y 2, y vamos a permanecer con las válvulas abiertas dentro de este estado hasta que el nivel se encuentre dentro del margen establecido. Una vez que el nivel está dentro del margen establecido, nos vamos a pasar al estado 14, en donde vamos a cerrar la válvula 2, y en cuanto se detecte que la válvula 2 se cerró, nos vamos a ir al estado 15, en donde vamos a apagar el aire frío y la bomba. Y del estado 15 directamente nos vamos a trasladar al estado 2, ya que esto querrá decir que el sistema se encuentra nuevamente en equilibrio. Una vez que se planteó el diagrama de estados, se procedió a realizar el código dentro de Codesys, y para ello se crearon estas tres subrutinas, donde la primera subrutina se ocupa para declarar las entradas necesarias para el sistema, en donde según las direcciones planteadas por el libro, la 1 será la entrada que indicará que la temperatura se encuentra por debajo de los límites establecidos, la 2 será la entrada que indicará cuando la temperatura se encuentre por encima de los límites establecidos, la 3 será el sensor que detectará que la válvula 1 está abierta, la 4 será el sensor que detecte que la válvula 1 está cerrada, la 5 será la entrada que indicará cuando el nivel se encuentre por debajo del margen, la 6 será el sensor que indicará que la válvula 2 está abierta, la 7 será el sensor que indicará que la válvula 2 está cerrada, y la 8 será el botón de Start para arrancar el sistema. La subrutina C la estamos utilizando para declarar las salidas necesarias del sistema, y según las direcciones indicadas por el libro, la bomba irá a la dirección 200, la resistencia encargada de calentar el sistema irá a la dirección 201, la válvula 1, la cual estamos identificando mediante E1, irá a la dirección 202, la presión de aire, que será la encargada de bajar la temperatura del sistema, irá a la dirección 204, y la válvula 2, a la cual estamos identificando mediante E2, irá a la dirección 205. La subrutina B la estamos utilizando para desarrollar la máquina de estados, y dentro de ella inicialmente nos encontraremos en el estado 0, y en cuanto se oprime el botón de Start nos vamos a trasladar al estado 1, y en cuanto se suelte el botón de Start nos vamos a trasladar al estado 2, y una vez encontrados en el estado 2, el estado 2 indicará que el sistema está en equilibrio, pero si llega a existir alguna anomalía, como por ejemplo que la temperatura esté por debajo de los 60 grados y el nivel esté dentro del margen, nos vamos a trasladar al estado 3. Si la temperatura se encuentra dentro de los límites establecidos, pero el nivel se encuentra por debajo del margen, nos vamos a trasladar al estado 8. Y si la temperatura se encuentra por encima de los 65 grados, nos vamos a trasladar al estado 10.
Suponiendo que la temperatura se encuentra por debajo de los 60 grados y que el nivel está dentro del margen, nos vamos a trasladar al estado 3. Una vez estando en el estado 3, vamos a esperar a que las válvulas 1 y 2 se cierren, y una vez que se haya detectado que las válvulas se cerraron, nos vamos a trasladar al estado 4. Estando en el estado 4, únicamente vamos a hacer una espera de 5 segundos. En cuanto haya terminado esta espera, nos vamos a trasladar al estado 5, y dentro del estado 5 vamos a esperar a que la temperatura nuevamente se encuentre dentro de los límites establecidos. Una vez que la temperatura se encuentre dentro de los límites establecidos, nos vamos a trasladar al estado 6. En el estado 6 vamos a abrir las válvulas, la válvula 1 y 2, y en cuanto se detecte que las válvulas se han abierto, nos vamos a trasladar al estado 7. Y el estado 7 únicamente lo estamos ocupando para apagar los actuadores, y del estado 7 nos vamos a ir directamente al estado 2, ya que esto significará que el sistema se encuentra dentro de los límites establecidos. Y suponiendo que la temperatura se encuentra dentro de los límites y el nivel se encuentra por debajo del margen, nos vamos a trasladar al estado 8. Una vez estando en el estado 8, vamos a abrir la válvula 2, y en cuanto se recupere el nivel, puede que la temperatura haya bajado por debajo de los 60 grados, y si esto pasa, nos vamos a trasladar al estado 3 y vamos a realizar la secuencia anteriormente descrita. Pero si la temperatura se encuentra dentro de los límites establecidos y el nivel se ha recuperado, nos vamos a trasladar al estado 9. En el estado 9 vamos a cerrar la válvula 2, y en cuanto se detecte que la válvula 2 se ha cerrado, nos vamos a trasladar al estado 2, ya que esto significará que nuevamente el sistema está en equilibrio. Y si la temperatura se encuentra por encima del límite, nos vamos a trasladar al estado 10. Estando en el estado 10, vamos a cerrar las válvulas 1 y 2, y en cuanto se detecte que las válvulas se han cerrado, nos vamos a trasladar al estado 11. En el estado 11 únicamente haremos una espera de 5 segundos. En cuanto termine esta espera, nos vamos a trasladar al estado 12. Y en el estado 12 vamos a encender el aire y la bomba para que la temperatura del sistema baje. Y en cuanto la temperatura se encuentre dentro de los límites establecidos, nos vamos a trasladar al estado 13. Estando en el estado 13, vamos a esperar a que el nivel del tanque esté dentro del margen. Y en cuanto el nivel esté dentro del margen, nos vamos a trasladar al estado 14. Y en el estado 14 vamos a cerrar la válvula 2. Y en cuanto se detecte que la válvula 2 se ha cerrado, nos vamos a trasladar al estado 15. Y en el estado 15 únicamente apagaremos los actuadores, y del estado 15 nos trasladaremos directamente al estado 2, ya que esto significará que el sistema nuevamente se encuentra en equilibrio. Vamos a ejecutar el programa para demostrar su funcionamiento. Le damos play y ahora se encuentra corriendo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es oprimir el botón de Start y luego soltarnos para trasladarnos al estado 2. Y pues inicialmente se supone que las válvulas deben de estar cerradas, y es por eso que los sensores las detectan como cerradas. Una vez que oprimimos el botón y lo soltamos, nos vamos a trasladar al estado 2. Estando en el estado 2, quiere decir que el sistema se encuentra en equilibrio, pero ahora vamos a suponer que la temperatura bajó por debajo de los 60 grados, y eso fue detectado por el sensor TLOW. Y esto hará que nos traslademos de estado, y se supone que nos tenemos que trasladar al estado 3, pero en el estado 3 únicamente estamos detectando que las válvulas estén cerradas. Es decir, en este estado cerramos las válvulas. Como podemos ver, no las tenemos energizadas, y encendemos la bomba y la resistencia. En cuanto se detecte que las válvulas se cerraron, nos vamos a trasladar al estado 4, y en el estado 4 únicamente haremos una espera de 5 segundos, y esos 5 segundos ya pasaron, y en cuanto termine esa espera nos vamos a trasladar al estado 5. En el estado 5, pues como ya vimos, tendremos activados los actuadores, que serán los encargados de elevar la temperatura del sistema.
Y en cuanto la temperatura del sistema vuelva a estar dentro de los límites, se desactivará el sensor T-Low, y en cuanto eso suceda nos vamos a trasladar al estado 6. Vamos a suponer que la temperatura del sistema ya está dentro del límite, es decir que ya se desactivó T-Low. Y esto hará que nos traslademos de estado. En este estado vamos a abrir las válvulas. Como podemos ver, tenemos E1 y E2 energizadas para que se abran. Y eso cambiará el estado de los sensores E1C y E2C, ya que estos sensores indican que las válvulas están cerradas, close. Y ahora las válvulas van a pasar a estar abiertas. Y en cuanto se detecte que las válvulas están abiertas, vamos a cambiar de estado. Y de ahí nada más nos auxiliamos en el estado 7 para apagar los actuadores. Y una vez que se apagaron los actuadores, nos vamos a trasladar al estado 2. Ahora vamos a suponer que la temperatura se encuentra dentro de los límites, pero el nivel se encuentra por debajo del margen. Cuando el nivel se encuentre por debajo del margen establecido, se activará el sensor NLO. Esto hará que nos traslademos al estado 8. Estando en el estado 8, vamos a abrir la válvula 2 para que se recupere el nivel del tanque. Y puede que en lo que se recupere el nivel, la temperatura baje por debajo de los 60 grados. Vamos a suponer que en lo que se está recuperando el nivel, la temperatura bajó y se encuentra por debajo del límite establecido. Y vamos a suponer que el nivel ya se recuperó, y esto hará que nos traslademos al estado 3 para que se ejecute la secuencia anteriormente descrita. Esto cerrará las válvulas, esperará a que se detecte que las válvulas están cerradas para trasladarse al estado 4, y así sucesivamente como se describió hace un momento. Ahora supongamos que nos encontramos en el estado 8 nuevamente, pero la temperatura se encuentra dentro de los límites establecidos. Es decir que imaginémonos que el nivel fue muy poco lo que se bajó, entonces se recuperó rápidamente y la temperatura no se modificó. Entonces esto hará que, vamos a suponer que ya se recuperó el nivel, y en cuanto se recupere el nivel y la temperatura se encuentre dentro de los límites, vamos a trasladarnos de estado. Y así es, nos vamos a trasladar al estado 9. Y estando en el estado 9 ya cerramos la válvula 2, como podemos ver. Y en cuanto se cierre la válvula 2, se detectará con el sensor E2-C. Y en cuanto se active el sensor E2-C, nos vamos a trasladar al estado 2. Vamos a suponer que ya se detectó que la válvula 2 se cerró. Y así es, nos trasladamos al estado 2, y esto significará que el sistema nuevamente se encuentra en equilibrio. Vamos a suponer que la temperatura se encuentra por encima de los 65 grados. Esto activará el sensor T-High, es decir que la temperatura es alta. Al activarse este sensor nos vamos a trasladar al estado 10. Una vez estando en el estado 10, se cerrarán las válvulas 1 y 2. Y en cuanto se detecte que las válvulas están cerradas, nos vamos a trasladar al estado 11. En el estado 11 únicamente haremos una espera de 5 segundos para trasladarnos al estado 12. En cuanto nos encontremos en el estado 12, se van a encender los actuadores necesarios para que la temperatura del sistema baje,
que es la bomba y el aire. En cuanto se detecte que la temperatura se encuentra nuevamente dentro de los límites, nos vamos a trasladar al estado 13. Y mientras el nivel esté dentro del margen, nos vamos a trasladar al estado 14. Y en cuanto se detecte que la válvula 2 está cerrada, nos vamos a trasladar al estado 15. Y el estado 15 únicamente lo estamos ocupando para asegurarnos que se apaguen los actuadores. Y del estado 15 directamente nos iremos al estado 2, ya que esto significará que el sistema nuevamente se encuentra dentro de los límites. Vamos a suponer que la temperatura ha bajado y que se desactivó el sensor T-high, y como el sistema marca que se encuentra dentro del margen de nivel, pues se trasladará directamente al estado 2, ya que también la válvula, el sensor de la válvula 2 indicaba que estaba cerrada. Eso hizo que nos trasladáramos directamente al estado 2, que indica que el sistema está en equilibrio. Y como se puede observar, el código realizado dentro de Codesys corresponde totalmente al diagrama de estados diseñado para la solución de este ejercicio. Espero que todo haya quedado claro y agradezco la atención.